Mis padres se negaron a cuidar a mis gemelos durante mi cirugía, me llamaron carga y fueron a un concierto. No te atrevas a pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez, tenemos estas entradas para el Toñón desde hace meses, gritó mi madre, su voz resonando en mi habitación del hospital. Me senté allí aturdida, agarrando mi teléfono con manos temblorosas. Era Nochebuena en el centro médico de Las Vegas, solo yo, mis gemelos de 2 años, Ethan y Emily, jugando tranquilamente en la esquina, y una enfermera llamada Valerie revisando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí, pero la mirada de indiferencia en el rostro de mi madre a través de la videollamada dolía aún más. Mi nombre es Natasha Wilson, tengo 33 años, y desde que tengo memoria, he sido un pensamiento secundario en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la niña de oro, no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Mientras tanto, yo ni siquiera podía conseguir que cuidaran a sus únicos nietos mientras me sometía a una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi esposo hace 6 meses. Los médicos habían encontrado una hemorragia interna que requería atención inmediata, pero a mis padres solo les importaban sus entradas para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente les pedí ayuda después de agotar todas las demás opciones, la respuesta de mi papá me hirió más profundamente que cualquier herramienta quirúrgica. Te estás convirtiendo en una verdadera molestia y carga, Natasha. Estamos jubilados ahora, merecemos disfrutar nuestras vidas sin tus constantes problemas. He estado apoyando financieramente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Cada mes, sin falta, les enviaba $2,500 para ayudarlos con su hipoteca y gastos. Incluso después de la muerte de James, lo hice por amor y deber, creyendo que la familia debe apoyarse mutuamente. ¡Qué tonta fui! Mientras mis lágrimas caían silenciosamente sobre la manta del hospital, Valerie me apretó suavemente el hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional que se especializa en traumas infantiles. Déjame llamarla por ti, ofreció. Su amabilidad contrastaba con la insensibilidad de mis padres. Los gemelos aún eran demasiado pequeños para entender lo que estaba sucediendo. Ya habían perdido a su padre en un accidente automovilístico, ahora podrían perderme a mí también si la cirugía salía mal. La idea me aterrorizaba, pero no tanto como dejarlos con personas que los veían como cargas. En ese momento, con el dolor atravesando mi cuerpo y la decepción aplastando mi corazón, tomé mi decisión. Sí, por favor, llámala, le dije a Valerie, y con esas palabras comencé a cortar los lazos venenosos con las personas que me habían criado pero que nunca me habían amado de verdad. Al colgar el teléfono, una ola de recuerdos me invadió. Mi infancia había estado llena de momentos en los que me pasaban por alto mientras Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron porque Jessica había aparecido en un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos, solo los visitaron una vez, alegando que los bebés eran demasiado quisquillosos para su gusto. James había sido mi roca en todo. Él entendía el dolor de la decepción familiar, ya que había estado separado de su propio padre durante años. Construiremos nuestra propia familia, decía, una que sepa amar. Y lo hicimos, creando un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio lo robó, dejándome criar a nuestros hijos sola mientras luchaba contra la depresión y el dolor. A pesar de mi pérdida, seguí apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que estaban luchando con la inflación. Quería ser mejor que ellos, demostrar que la familia debe apoyarse mutuamente sin importar qué. La ironía era aplastante. Aquí estaba yo, sangrando internamente, posiblemente muriendo, y no podían perderse un concierto para cuidar a mis hijos. Valerie regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría en 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Solía trabajar con víctimas de trauma en el hospital de niños antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté, la preocupación se apoderó de mí. Las facturas médicas ya se estaban acumulando, ya que la cobertura del seguro de James tenía limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Concentrémonos en prepararte para la cirugía. Pero yo estaba preocupada. Pensé en los $2,500 que tenía programado transferir a la cuenta de mis padres la próxima semana, dinero que ahora podría ayudar a pagar el cuidado de los niños. La idea encendió algo dentro de mí, una llama de autoconservación que se había extinguido hacía años. Cuando Olivia llegó, era todo lo que Valeria había prometido, amable, profesional y conectando inmediatamente con los gemelos.
Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Podrías traerme mi teléfono una vez más?, le pregunté a Valerie con manos temblorosas. Envié 2 mensajes. El primero fue a mi banco, cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue para mis padres: ya no les brindaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser sus pensamientos secundarios. No me contacten de nuevo. Mientras me llevaban hacia el quirófano, sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo: libertad. La cirugía fue exitosa, pero me dejó más débil de lo previsto. Pasé 5 días en el hospital entrando y saliendo de la conciencia, agradecida por Olivia, que había ido más allá al quedarse con los gemelos en mi habitación del hospital durante el día y llevarlos a mi apartamento por la noche. Durante uno de mis momentos más lúcidos, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones: 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto de mis padres y Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible: confusión, luego enojo, luego súplicas desesperadas sobre el pago de su hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había ido mi cirugía o si los gemelos estaban bien. El mensaje final de mi padre fue particularmente revelador: no puedes simplemente dejarnos así. Hemos planeado un crucero para el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana eran diferentes. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me dijeron que te estaban haciendo un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están asustados por el dinero? Me di cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar su elección del concierto sobre sus nietos. Decidí decirle la verdad, enviándole la historia completa mientras todavía estaba atontada por la medicación. Su respuesta llegó rápidamente: Dios mío, Natasha, no tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estaba siendo dramática sobre un chequeo de rutina. Hubiera cuidado a los gemelos si lo hubiera sabido. Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel, simplemente había sido criada en un ambiente donde le enseñaron que sus necesidades eran lo primero. Quizás esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres por quienes realmente eran. Para cuando me dieron de alta, había tomado varias decisiones. Primero, contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para que redactara un testamento designando a un amigo de confianza como tutor de los gemelos en caso de que algo me sucediera, ciertamente no mis padres. Tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo contacto limitado con Jessica mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones financieras de mi decisión fueron significativas. El pago mensual de $2,500 que les había estado haciendo a mis padres representaba casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, en realidad podía pagar el cuidado infantil adecuado y tal vez incluso comenzar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama con los gemelos durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo, sentí una mezcla compleja de emociones. Había culpa, la sensación arraigada de que de alguna manera estaba mal por ponerme a mí misma y a mis hijos primero. Había miedo por manejar la recuperación mientras cuidaba a 2 niños pequeños. Pero también había un sentimiento desconocido de autorrespeto que echaba raíces. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jessica: acabo de tener una gran pelea con mamá y papá sobre cómo te trataron. Me quedo en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Tal vez no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía, estaba recuperando lentamente mis fuerzas. El sitio de la incisión todavía palpitaba dolorosamente cuando me movía demasiado rápido, pero me las arreglaba mejor cada día. Olivia había sido un regalo del cielo, llegando cada mañana para ayudar con los gemelos mientras trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía estar cerca de mis hijos. Jessica había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Nuestras conversaciones fueron cautelosas al principio, pero finalmente se sinceró sobre sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hicieron parecer que estabas eligiendo distanciarte de la familia, admitió una noche mientras veíamos a los gemelos jugar. Nunca me di cuenta de que te estaban alejando. Estaba empezando a ver un nuevo lado de mi hermana, uno que había estado oculto bajo años de manipulación de nuestros padres. Si bien no estaba lista para confiar completamente en ella todavía, apreciaba sus esfuerzos. Entonces llamaron a la puerta. Lo había estado esperando a medias. A través de la mirilla vi a mis padres de pie en el pasillo.
Mi madre agarraba su bolso de diseñador con nerviosismo, mientras mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, la impaciencia familiar grabada en su rostro. Dudé, con el corazón latiendo con fuerza, antes de abrir la puerta lo suficiente para hablar por la rendija. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Natasha, cariño, hemos estado tan preocupados, comenzó mi madre, su tono azucarado inmediatamente levantó mis defensas. No has estado contestando nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí secamente. Ahora, si eso es todo. No es todo, interrumpió mi padre, empujando ligeramente contra la puerta. Necesitamos discutir esta ridícula situación financiera. El banco llamó sobre el pago de nuestra hipoteca y tuvimos que usar nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La audacia era asombrosa. Sin preguntas sobre mi recuperación, sin preocupación por sus nietos, solo exigencias sobre el dinero. Les dije que estoy cortando los lazos financieros, dije. Lo dije en serio. Pero cariño, suplicó mi madre, su voz subiendo una octava. Hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo ajustamos nuestro estilo de vida basándonos en tu compromiso de ayudarnos. Mi compromiso, repetí con incredulidad. He estado enviando dinero por culpa y obligación, mientras que ustedes ni siquiera podían cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se oscureció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. ¿Planes más importantes que la seguridad de mis hijos? Más importantes que mi vida, respondí, la ira aumentando. ¿Saben lo que dijo el médico? Había una posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. ¿Se molestaron siquiera en preguntar? Su silencio fue suficiente respuesta. Cometimos un error, susurró mi madre dramáticamente. ¿Realmente vas a castigarnos así? Esto no es un castigo, mamá, esto es una consecuencia, dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, eligieron las entradas para el Elton John en lugar de ayudarme. Somos tus padres, intervino mi padre, su tono cambiando a exigir respeto. Y yo también soy madre, respondí. Nunca trataría a Isen ni Emily de la manera en que ustedes me han tratado. Nunca. Justo entonces, Emily entró en la vista agarrando su jirafa de peluche. Mi madre cambió de táctica al instante. Ahí está mi preciosa nieta, dijo, agachándose. La abuela trajo regalos. Emily, desconocida con estos parientes extraños, retrocedió y me miró con incertidumbre en sus ojos. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si alguna vez estoy lista, me comunicaré con ustedes. Pero el dinero, comenzó mi padre. Ya no es asunto suyo, terminé, cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, mis padres regresaron con refuerzos. Mi tía Patty, la hermana de mi madre, que siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó la tía Patty desde fuera de mi puerta, que no había abierto. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Manejaron sus finanzas durante décadas antes de que yo comenzara a ayudarlos, respondí a través de la puerta. Eligieron la jubilación anticipada sabiendo que sus ahorros no eran adecuados. La voz de mi madre se quebró. Tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Hemos tenido que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes ahora que me había alejado de la niebla de culpa con la que me habían rodeado durante años. ¿Cuándo había prometido apoyo de por vida? Me había ofrecido ayudar temporalmente después de su jubilación, pero de alguna manera eso se había convertido en un acuerdo permanente esperado. Mamá, papá, me estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación ha terminado, dije firmemente antes de alejarme de la puerta, ignorando sus continuos golpes y súplicas. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico grupal de mi padre dirigido a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que se habían sacrificado todo por mí. El correo electrónico convenientemente omitió su negativa a ayudar con los gemelos durante mi cirugía de emergencia. En cambio, me pintó como una hija ingrata que los había cortado repentinamente sin razón. Lo que no habían anticipado fue la reacción violenta. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo: «Tío Robert, ¿no acabas de comprar un bote nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿no era ese un nuevo brazalete de tenis de diamantes que estabas presumiendo en Acción de Gracias?»
Otros miembros de la familia intervinieron, muchos me enviaron mensajes privados para pedirme la historia completa. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de enterarse de la verdad. No tenía idea de tu cirugía, admitió. Me dijeron que solo estaba siendo dramática sobre un procedimiento de rutina y que lo estabas usando para castigarlos financieramente. Mientras tanto, Jessica se había puesto completamente de mi lado después de presenciar el comportamiento de nuestros padres. Ella me ayudó a redactar una única respuesta fáctica al hilo del correo electrónico familiar, simplemente diciendo, recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de complicaciones. Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos durante este tiempo porque tenían entradas para un concierto. Ahora me estoy enfocando en mi recuperación y en el cuidado de mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que siguió fue abrumador. La esposa del primo Michael dejó comidas caseras. Una prima segunda que apenas conocía ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial de forma gratuita. Jessica comenzó a pasar los fines de semana en mi apartamento, conociendo a su sobrina y sobrino mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Valerie, del hospital, me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se llevó a cabo a través de Zoom para que pudiera participar desde casa, y por primera vez desde la muerte de James me sentí realmente comprendida por personas que habían recorrido mi camino. La situación financiera de mis padres, mientras tanto, se deterioró rápidamente. De hecho, habían estado viviendo más allá de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar su bote, asumiendo que continuaría subsidiando su hipoteca principal indefinidamente. Le han estado mintiendo a todos, dijo Jessica sorprendida después de ayudarlos a revisar sus finanzas a petición suya. No están desamparados, simplemente han gastado demasiado. Estarían bien si vendieran el bote y el tiempo compartido de vacaciones. Sus mensajes de voz y mensajes de texto cada vez más desesperados continuaron, pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de su traición, una verdadera red de apoyo basada en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro inesperado importante. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Jessica llamó para informarme, su voz era una mezcla de preocupación y exasperación. Están en completo modo de pánico, explicó. El banco les está dando 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa. ¿Qué pasa con sus fondos de jubilación?, pregunté, haciendo rebotar a Emily sobre mi rodilla mientras Isen dormía la siesta. En su mayoría agotados. Gastaron una parte en ese bote, luego invirtieron el resto en algún esquema que el compañero de golf de papá les recomendó. Perdieron casi todo, suspiró Jessica. No estoy diciendo que debas ayudarlos, Natasha. Solo pensé que deberías saberlo. Más tarde esa noche, recibí mensajes de texto desesperados de ambos padres, ahora abandonando toda pretensión de preocupación por mi bienestar y abiertamente rogando por dinero. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador. Nunca pensamos que realmente nos cortarías. Asumimos que estabas enojada y que volverías a enviar dinero después de una semana o dos. Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció. Todos esos años de anteponer sus necesidades a las mías, de aceptar su maltrato. Nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había pensado posibles, como vender mi apartamento demasiado pequeño y usar el capital para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había comenzado un pequeño negocio secundario diseñando sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo habían encargado sitios, y se corrió la voz. Por primera vez desde que me convertí en viuda, sentí un sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando aparecieron sin avisar en mi apartamento de nuevo, esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos $144,000 para ponernos al día con la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria, explicó mi padre, su tono autoritario habitual ahora teñido de desesperación. Los invité a entrar, no por obligación, sino porque tenía curiosidad por escuchar su perspectiva ahora que realmente estaban enfrentando las consecuencias. ¿Qué hay de vender el bote?, pregunté,
haciéndoles un gesto para que se sentaran en mi pequeña mesa de comedor. Tendremos una pérdida, protestó mi padre. Y el tiempo compartido. Lo hemos intentado, pero el mercado es terrible, agregó mi madre rápidamente. Además, esos son nuestros lujos de jubilación. Casi me reí del absurdo. Lujos que no pueden pagar. Podríamos pagarlos con tu ayuda, respondió mi padre, su tono endureciéndose. Es lo mínimo que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja. La pregunta quedó en el aire como un desafío. Los gemelos eligieron ese momento para entrar en la habitación, Ethan agarrando su camión favorito y Emily balbuceando alegremente. Las expresiones de mis padres se suavizaron instantáneamente. Ahí están nuestros preciosos bebés, dijo mi madre, extendiendo la mano hacia Emily, quien rápidamente se escondió detrás de mis piernas. No los conocen, dije simplemente. ¿Los han visto, qué, 3 veces en sus vidas? Eligieron no involucrarse. Eso no es justo, protestó mi padre. Somos personas ocupadas. Demasiado ocupados para sus únicos nietos. Demasiado ocupados para ayudar a su hija con una cirugía de emergencia. Pero no demasiado ocupados para pedir dinero, observé. Creo que eso lo dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se arrugó, ya sea por emoción genuina o manipulación calculada, no podía saberlo. Sin tu ayuda, lo perderemos todo, susurró. Perdí a mi esposo, respondí, mi voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Sobrevivimos. Ustedes también sobrevivirán. 3 meses después de mi cirugía, mis padres se enfrentaron a lo inevitable. Se vieron obligados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantuvo actualizada sobre su situación, aunque mantuve mi distancia. Habían logrado encontrar un condominio modesto, reduciendo significativamente el tamaño de su propiedad de 4.000 pies cuadrados frente al lago. Mi padre había vendido a regañadientes su bote con pérdidas, y finalmente habían descargado el tiempo compartido por una fracción de lo que habían pagado. En realidad te están culpando por sus problemas financieros frente a todos, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es extraño verlos. Le dicen a cualquiera que escuche que los abandonaste después de prometer apoyo de por vida. Déjalos hablar, respondí, sintiéndome sorprendentemente tranquila. La verdad habla por sí sola. Y así fue. Mi familia extendida se había unido en gran medida a mi alrededor después de conocer la historia completa. Incluso la hermana de mi padre, que siempre se había puesto de su lado en las disputas familiares, llamó para expresar su apoyo después de enterarse de su negativa a ayudar durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado drásticamente. Diana, de mi grupo de apoyo, me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario familiar. Los pagos de la hipoteca eran en realidad menores de lo que había sido el alquiler de mi apartamento, y los gemelos tenían un patio trasero para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para poder reducir mis clientes de diseño gráfico y centrarme en un trabajo que se sentía significativo. Olivia todavía ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Ethan y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad. Los vecinos trajeron guisos cuando nos mudamos. El grupo de apoyo organizó citas para jugar. Jessica se había convertido en una verdadera hermana en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valerie, del hospital, ocasionalmente pasaba por aquí con sus hijos. Había perdido a mi esposo y cortado los lazos con mis padres, pero de alguna manera me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta escrita a mano de mi madre. Casi la tiro sin abrir, pero la curiosidad ganó. Dentro había algo que nunca había visto antes, una disculpa genuina. He tenido tiempo de reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Ver de construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a enfrentar algunas verdades dolorosas sobre mí misma como madre. Estaba celosa de tu independencia, tu resiliencia. Me molestaba que no parecieras necesitarme de la forma en que yo necesitaba a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo que no de la forma en que yo quería que me necesitaras. Cuando nos pediste que cuidáramos a los gemelos durante tu cirugía, estabas pidiendo ayuda, y te fallamos por completo. Lo siento mucho. La carta continuaba explicando cómo habían reestructurado completamente sus finanzas. Mi padre había tomado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y vivían modestamente por primera vez en décadas.
No pidió dinero ni siquiera perdón, solo el reconocimiento de su disculpa. Le mostré la carta a Jessica, que se mostró escéptica. Han estado hablando de escribirte durante semanas. Papá estaba en contra al principio, pero creo que también está empezando a ver las cosas de manera diferente, especialmente después de su susto cardíaco del mes pasado. ¿Susto cardíaco?, pregunté preocupada a pesar de mí misma. Solo presión arterial alta y dolores en el pecho, pero lo asustó. Ahora toma medicamentos y en realidad sigue las órdenes del médico, explicó Jessica. Creo que enfrentarse a la mortalidad lo ha humillado un poco. No estaba lista para responder a la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Era este remordimiento genuino o otra táctica de manipulación? ¿Habían cambiado realmente o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche miré fotos familiares antiguas por primera vez desde que corté los lazos. Detrás de las caras sonrientes, vi patrones a los que había estado ciega antes. Mis padres siempre habían sido actores, interpretando el papel de padres perfectos mientras atendían primero sus propias necesidades. Un año después de mi cirugía, finalmente acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, un café tranquilo cerca de mi nueva casa. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su postura segura reemplazada por un comportamiento más humilde. La ropa de diseñador de mi madre había sido cambiada por ropa sencilla y práctica. Los gemelos estaban con Jessica por la tarde. No estaba lista para una reunión familiar todavía. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes. Lloró. He sido un padre terrible, admitió, con la voz entrecortada, y un abuelo aún peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo, lo egoístas que hemos sido. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa, sin tocar mi mano del todo, pero haciendo un gesto hacia ella. Hemos pasado meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica, y nos resistimos al principio, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no podía cumplir. En cambio, compartí fotos de los gemelos y les conté sobre nuestra nueva vida. Escucharon sin interrumpir, sin centrarse en sí mismos, quizás por primera vez. Al despedirnos, mi padre preguntó en voz baja, ¿sería posible algún día conocer a nuestros nietos? Consideré esto cuidadosamente antes de responder, eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Si están genuinamente comprometidos con el cambio, podemos comenzar con visitas cortas y supervisadas. Pero entiendan esto, mis hijos solo tendrán relaciones con personas que respeten a su madre. Al alejarme de esa reunión, no sentí el peso aplastante de la obligación ni el resentimiento ardiente que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, sentí algo nuevo, la tranquila seguridad de una mujer que conocía su valor, que había creado límites y que los haría cumplir sin disculparse. Si mis padres realmente podían cambiar aún estaba por verse, pero yo ya me había transformado de una hija desesperada por aprobación en una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.